Entre 1803 y 1806, el grupo que conformaba la expedición de Lewis y Clark fueron los primeros en atravesar Norteamérica desde Mississippi hasta el Pacífico y regresar. En esos 3 años, los líderes de la expedición pudieron ilustrar en sus páginas de sus diarios diferentes plantas y animales nuevas, además de dibujar áreas desde América que nunca se habían visto. Bueno, bienvenidos a Sobremesa, y ahora les voy a enseñar a jugar Discoveries, los diarios de Lewis y Clark. Lewis y Clark es un juego en el cual tienes que descubrir, como lo dije en la introducción, en todo tu viaje, descubrir diferentes plantas, especies y además ilustrar diferentes partes de Estados Unidos mientras que vas avanzando en tu viaje. El grupo está dividido en 4 personas, que son Lewis o Clark, el sargento Gass y el sargento Otway, creo que es. Y cada uno de ellos va a tener un grupo. ¿Ok? Entonces, primero comenzamos con el setup. Bueno, a cada jugador se le va a dar su tabla de jugador, que es la tabla de acciones, donde va a estar su personaje y su color, junto con sus 5 dados. Los 5 dados son los trabajadores o su gente, ¿no? La gente que lo acompaña para hacer diversas acciones. Estos van a tener diferentes signos o símbolos, perdón, que por ejemplo son caballos, estos son pies, es las caminatas, ¿no? Estos son el símbolo de los indios. Este es como una rúbrica o una firma donde tú ya escribes en tu diario, ¿no? Y eso es. Esta, por ejemplo, la rúbrica y los pies tienen dos lados y lo demás solo tiene uno, ¿no? Entonces es más probable sacar esos 2 símbolos. Además te dan esta tablilla que es para ver cómo puntuar, y el que tiene más tipis gana cierta cantidad de puntos, ¿no? Esto es para coleccionar. Tienes que hacer colección de sets de diferentes animales para ganar estos puntos, ¿no? Y esto es para 4 jugadores y atrás es para 2 a 3 jugadores, ¿ok? Que cambia un poco en la puntuación. Además de tu tablero está el tablero principal, que es los dados de que representan a los indios, las cartas de indios y las cartas de descubrimiento. ¿Ok? ¿Para qué sirve este tablero? Este tablero sirve para poner los dados que se descarten dependiendo del icono que tenga. Por ejemplo, si descartas, supongamos que estos sean tus dados, supongamos que descartas una rúbrica o, perdón, un texto o un indio, se van a este lado. Si descartas pies o camino o algún caballo, ¿no? O herradura, se van a este lado de aquí. Ok, eso sirve para saber qué dados coger mientras que se van jugando. Ok, por ejemplo, que sean estos de aquí. Además están las cartas de los indios, como les comentaba, que se dividen en 2 tipos de tribus: las tribus agresivas y las tribus pacíficas, ¿no? Las tribus pacíficas son más fáciles de obtener porque solo se necesita descartar un dado de indio para lograr agarrarlos. Este es el icono de tribu pacífica. Estos son los tipis que conforman la tribu, o sea, la cantidad de personas, la cantidad de población, cuando los obtienes, cuando los descubres, ¿no? Y esta es la habilidad que te da. En todo caso, te da la habilidad de viaje, te da la habilidad de una montaña, de poder viajar por una montaña. Imagino que esta tribu es buena viajando por montañas, ¿no? Entonces solo necesitas poner una herradura y la rúbrica para tener una montaña extra en el viaje, además de 3 tipis, ¿no? Y hay otras, por ejemplo, habilidades especiales que no necesariamente son habilidades para poner dados, sino que además te da un poder único que, por ejemplo, en este caso, para esta tribu, siempre una tribu agresiva es igual a una tribu pacífica, por ejemplo. ¿Ok? Además están las cartas de descubrimiento, que son específicamente 2. Una que te da puntos y a veces te dan tipis, y otra que son los tipos de animales o plantas que hay, que vas a ir descubriendo en el transcurso del juego,
que justo está en la parte cuando te dan esta tablilla. Aquí ves los 4 tipos de elementos que hay, que es plantas, y los 3 animales, que es peces, venados o aves, ¿no? Y si consigues encontrar las 4 diferentes, si tienes las 4 diferentes símbolos, vas a ganar más puntos, ¿no? Si solo tienes 1, 2, 3 o 4 diferentes. ¿Ok? Entonces es bueno ir agarrando estas tarjetas de descubrimiento. Mientras más tengas, mejor, ¿no? Y además, lo que me parece mucho más interesante es que tiene el nombre del animal o de la especie que consigas, que es una información bastante bonita para que le da algo de vida al juego, ¿no? Y de eso se trata este tablero. ¿Ok? Bueno, entonces después del setup, después de que a cada uno le den su tablero y sus dados, comenzando por el primer jugador, cada uno va a agarrar una tarjeta de descubrimiento que hay en el tablero. Agarra una y se llena con otra. ¿Ok? Este es el lugar de las tarjetas de descubrimiento, esta zona de aquí. ¿Ok? Entonces, hasta que todos tengan su tarjeta de descubrimiento. La primera acción que puedo hacer en mi tabla es intercambiar, gasto uno de los dados para intercambiar esta tarjeta por otra que esté en el tablero. ¿Ok? Y descarto el dado que tengo. La segunda acción que puedo hacer es los indios. Puedo hacer un indio, gastar un dado de indio para lograr obtener una tarjeta, pero de una tribu pacífica, más un dado gris, o 2 indios para obtener una tarjeta de tribu agresiva o guerrera, más otro dado gris. Los dados grises representan a los indios, ¿no? Entonces, si yo juego uno aquí, yo agarro una de las tarjetas de indio y más un dado gris, que lo lanzo y lo dejo en mi reserva. Esto de aquí se descarta. Puedo jugar los 3 dados si quiero. Por ejemplo, si tengo 3 indios, puedo utilizar esto y descartar todos para agarrar 2 tarjetas de indio. ¿Ok? Entonces, y 2 dados grises, ¿no? Los lanzo y los vuelvo a poner y estos se descartan. ¿Ok? De eso se tratan el intercambio de tarjeta y los zona de indios. ¿Ok? En esta de aquí es para gasto un dado cualquiera o de cualquier número y puedo cambiar 2 dados de cualquier símbolo por 2 dados de símbolo igual. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo estos dados, yo los puedo cambiar a 2 herraduras o caballos. Si quiero, solo puede ser uno, pero si quiero que sean 2, tienen que ser iguales. Y los 3 últimos espacios son para viajar, ¿no? Necesito una herradura y una rúbrica para tener 2 ríos, 2 pies y una rúbrica para tener 3, y 3 cualquiera, pero obvio tiene que ser del mismo tipo. Por ejemplo, pueden ser 3 pies o 3 indios o lo que sea, y una rúbrica para tener 2 montañas. Ese es lo primero que te dan para lograr hacer el viaje. Por un tema de espacio, voy a poner, supuestamente esta tarjeta de descubrimiento se debería poner aquí, pero la voy a poner aquí para que pueda entrar todo bien. Bueno, entonces, como les comentaba, se lanzan los dados y se hacen las acciones. Cuando haces las acciones, supongamos que me hayan salido 4 pies. Las acciones puedes escogerlas, no de escoger una acción específica, sino para hacer una acción se tiene que escoger un icono. Y ese icono puedes hacer todas las acciones que quieras con ese icono. Por ejemplo, yo escojo los pies porque tengo 4 pies, entonces escojo, pies o caminar, ¿no? Escojo, por ejemplo, poner 2 pies acá, entonces pongo uno y descarto el otro porque hay un cuadrado limpio y otro cuadrado con flecha. Entonces pongo uno y descarto el otro. Puedo seguir poniendo dados. Por ejemplo, puedo utilizar este dado para cambiar 2 dados a 2 dados iguales, ¿no? Y se acabó. Entonces, he hecho ahorita, como verán, 2 acciones diferentes. El de poner para tener más ríos y el de cambiar dados. ¿Ok? Y si hubiera tenido, por ejemplo, más dados, por ejemplo así, yo hubiera puesto aquí y descartado esto, porque puedo hacer todas las acciones que pueda dependiendo
del icono. Solo se puede utilizar un icono por turno. Entonces en mi turno escojo el icono de pies y hago todas las acciones que quiera con ese icono. ¿Ok? Después de realizar dos acciones, le toca al siguiente jugador. Puedes hacer diferentes acciones como las que les comenté. Si es que la acción, el cuadrado de acción tiene una flechita, significa que el dado se descarta a las diferentes zonas dependiendo del icono que descartes. ¿Ok? Entonces tienes para hacer dos grupos de cosas. El primero es o hacer las acciones que tengas, sean las acciones de tu tablero o las acciones de los indios que tengas, puedes hacer otra cosa que es recoger tus dados, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estos dados estén aquí, gastados. Bueno, este sería para este lado, este sería para este lado y supongamos que estos estén ahí. Entonces puedes decir recoger todos tus dados. Entonces agarras todos los dados de tu color y los regresas tirándolos nuevamente. ¿Ok? Otra cosa que puedes hacer es, supongamos voy a regresar estos dados aquí. Otra cosa que puedes hacer es robar todos los dados que estén aquí. Supongamos que hayan más dados aquí. Puedes robar todos los dados que estén aquí. Agarras todos, no importa que no sean de tu color. Los lanzas y los tienes aquí. También puedes robar los dados de este lado, que igual los agarras y te los llevas. Puedes agarrar dados de aquí o puedes agarrar dados de aquí o puedes llamar a todos tus dados que estén afuera. ¿Eso qué significa? Si es que, por ejemplo, un jugador tiene un dado, supongamos que yo acá tenga este dado rojo aquí y un dado en mi stock de dados. El rojo, por ejemplo, pide todos sus dados. Significa que yo les tengo que devolver todos los dados que yo tenga y que los otros jugadores tengan de él. No importa que ya se hayan utilizado en algunas habilidades y están en mi tablero, se tienen que devolver. Entonces es muy peligroso tener dados de otros jugadores. Lo que pasa es que como son sus trabajadores, pero obviamente es una expedición, es una expedición, todos son amigos, ¿no? Pueden trabajar para mí, pero si es que obviamente los trabajadores son del otro jugador, ellos tendrán que regresar a su campamento, ¿no? Entonces es peligroso tenerlos, pero es útil cuando no los llaman o, por ejemplo, solo tienes uno, el otro jugador no va a gastar por un dado. ¿Ok? Entonces de eso se trata. Ahora, cuando quiero hacer, por ejemplo, el icono de rúbrica, yo le digo rúbrica, pero puede ser escritura, por ejemplo, se tiene que hacer cuando ya esté lleno en los espacios que quieras utilizar. Por ejemplo, yo quiero utilizar 3 ríos y 2 montañas. ¿Ok? Cuando ya tengo completos los primeros espacios, que son, por ejemplo, los iconos de la izquierda de la rúbrica o el escrito, ya están llenos, puedo recién decir, ok, ahora sí voy a completar y voy a utilizar todas las rúbricas. Puedo utilizar, si quieres, una rúbrica aquí para cambiar 2 dados, si es que tuviera, ¿no? O aquí, por ejemplo, para intercambiar esta carta por otra, pero supongamos que solo quiero utilizar esto. Entonces utilizo para utilizar el símbolo de rúbrica o escrito y logro hacer 3 ríos y 2 montañas. Y así se completa una carta de descubrimiento. Entonces yo tengo 2 montañas, puedo completar esta, pero tengo 3 ríos, así que puedo completar la tarjeta de aquí. Se completa, ganaría 6 puntos y se pone debajo de esta tablilla. Y después tengo que ver si puedo completar las que vienen. Por ejemplo, si me quedan 2 ríos, ahorita me quedan 2 ríos, yo podría completar estas 2, ¿no? Voy a traerlas para que las vean. Me quedan, por ejemplo, estas tablillas, esas tarjetas de descubrimiento. Hay esta de aquí, que son 3 ríos y una montaña. No la puedo completar porque solo me sobran 2 ríos, ¿no? Como habrán visto, esta solo me pedía un río y 2 montañas. Entonces ya gasté mis montañas, pero me quedan 2 ríos porque solo he utilizado 2. Entonces, esta no la puedo utilizar, esta no, pero esta sí. Si yo logro completar, además de esta, yo la puedo jalar, dejar estas 2 aquí, y si lo puedo completar, además la tapo y puedo jalar otra. ¿Ok? ¿Y eso qué significa?
que he logrado completar 2 al hilo, y la idea es intentar completar lo más que puedas para ganar un turno extra. Cada vez que tú completas 2 tarjetas de descubrimiento en un solo turno, en un solo viaje, puedes tener un turno extra, y eso te va a ayudar a hacer otra acción. Entonces, después de hacer las tarjetas, supongo que ya no puedo hacer ninguna otra más, ahí recién se llena las cartas que tienes aquí, ¿ok? Entonces, yo mantengo esta porque no la podía completar y vuelvo a tirar los dados, ¿ok? Entonces tiro todos los dados. Wow, cuántas rúbricas. Tiro todos los dados, y como he completado 2, tengo otra acción más que puede ser, por ejemplo, cambiar o cualquier otra acción. ¿Ok? De eso se trata, completar las cartas de descubrimiento, y además tener una acción extra al hacer 2. Ahora, las cartas de descubrimiento están divididas en 2 cosas. Primero, esta zona de aquí, que puede ser, por ejemplo, puntos más tipis, que en ambos casos puede tener tipis, puntos, o iconografía, que es, por ejemplo, las especies de plantas o animales, o los puntos, que normalmente es porque estás ilustrando, por ejemplo, mapas, ¿no? Que te dan puntos por haber hecho eso. ¿Ya? En ambos casos pueden tener tipis, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Que el animal también tiene tipis, y además el mapa también tiene tipis. Entonces, y en ese lugar también tienen el mapa del costado, que es cómo viajaron, ¿no? Que tuvieron que pasar para viajar y lograr hacer no sé, encontrar esta especie de reno o venado, ¿no? O este mapa, para descubrir la ruta de este mapa, ¿no? Entonces, tienes aquí 2 caminos. En este mapa, por ejemplo, tiene 2 caminos. O puedes gastar 3 montañas, o puedes gastar 1 montaña y 3 ríos, ¿no? Hacer montañas es un poco más complicado, y por eso siempre te pide menos montañas que ríos, ¿no? En este caso puedes gastar un río, 2 ríos, perdón, y 1 montaña o un río. Entonces puede ser 3 ríos y 2 montañas, perdón, o 2 montañas, perdón, de 2 ríos y 1 montaña, ¿ok? Para lograr completar esta carta de aquí. Y esta carta de aquí puede ser 2 montañas y 2 ríos, o 4 ríos completos, ¿ok? Y esas son las cartas de descubrimiento. Cuando hago la carta de indios, tengo que descartar uno de los iconos, por ejemplo, que tenga yo 3 indios aquí. ¿Ok? Si tengo, por ejemplo, ahora 3 indios, yo puedo utilizar las 2 acciones si es que tuviera una pacífica y otra guerrera. Entonces, supongamos que yo quiero hacer las 2. Yo puedo poner uno aquí, agarro una de las tarjetas de indios, que es pacífica, si es que estoy en la zona de... En las cartas de indios hay diferentes tipos. El primer tipo son las de viajes, igual que en la parte de acá que tienes en tu tablero. Hay cartas de viaje que son tal vez hasta más fáciles de completar que estas de aquí, o que te den más, ¿no? Por ejemplo, puedes hasta escoger 3 ríos o una montaña, ¿no? Por ejemplo, hay cartas, estas son cartas de habilidades. Por ejemplo, puedes hacer que un río cambie a una montaña si es que te sobra, solo pagando un dado cualquiera y una rúbrica. Entonces son bastante buenos para utilizar. Por ejemplo, esta de aquí, pues tienes un río y más 2 montañas. ¿Qué significa más 2 montañas? Significa de que, por ejemplo, completas esta carta más la carta tu habilidad que te da 2 montañas, podrías tener un río más 2 montañas más 2 montañas más. Entonces tendrías 4 montañas. Pero más 2 no sirve si es que no has jugado ninguna montaña. Por ejemplo, si haces 3 ríos y esta carta, no tendrías el más 2 de montañas, ¿no? Entonces eso te ayuda para mejorar cartas que te dan, o cartas o habilidades que te dan 2 montañas, para tener 2 montañas extra. ¿Ok? Además también hay diferentes iconos como estos de aquí, esto justo lo estaba pasando, que te ayudan a cambiar dados o mejorar tus habilidades, como por ejemplo esta de aquí, que te da un dado extra igual, o cambias cualquier dado que tengas por un indio. O sea,
lo cambias cuando quieras, ¿no? O sea, por ejemplo, quieres tener este de aquí, querías jugar 3 indios, puedes utilizar estos pies para transformarlo en un indio más. Entonces tendrías 3 indios con esta carta de aquí, ¿no? Y así sucesivamente. Son bastante buenas para poder completar tus rutas y además te ayudan bastante en el juego. Además, claro, también te dan puntos por el que tenga más tipis, ¿no? El que tenga más tipis ganas puntos. Tipis son las carpitas de indios. Bueno, estás aquí, ¿no? Esos son los tipis, o no sé si está bien dicho, pero se escribe, creo que de esa forma. El juego se acaba cuando no hay cartas de descubrimiento. Por ejemplo, estas cartas se acaban cuando las cartas se acaban, o cuando se tiene que poner una carta aquí y no haya cartas en el deck. Tienes que agarrar unas cartas de indio y voltearla y ponerla aquí. Si es que ya no hay cartas de indio y ya no hay cartas de descubrimiento, se van gastando, y cuando ya no haya ninguna carta, el juego se acaba. El último que robó la carta, se acaba su turno y le toca un turno extra a los demás jugadores. El juego se acaba cuando todos los jugadores hayan terminado de hacer su último turno, y el que tiene más puntos gana. ¿Ok? Y eso es el juego. Ahora vamos a pasar a los comentarios. Bueno, primero los componentes son muy buenos, me gustan bastante. Me gusta bastante cómo hicieron todo el tema gráfico, las ilustraciones, el tipo de dibujo clásico de estas enciclopedias, ¿no? O estos diarios donde se notaban las cosas. Me gusta cómo es simple y limpio también, ¿no? El tema de los ríos, el tema de las montañas, me parece genial. Una de las cosas que más me gusta, más que los mapas, ¿no? Estos son los mapas, pero que me parecen simpáticos, pero más que eso me parece interesante y muy bonito el tema de las especies, ¿no? De especie de plantas y especie de animales, y que además diga el tipo de animal que es en verdad, ¿no? Eso me parece bastante interesante, ¿no? Que además no solamente es un juego que sirve para divertirte, sino también te enseña un poco qué es lo que había, ¿no? Bueno, y qué es lo que hay por esos lados, ¿no? Por otro lado, el tema de jugar con los dados me parece súper divertido. No es un tema de solo uso mis dados y los que tengo son, sino que también cómo puedo agarrar otros dados o no, otros trabajadores y poder utilizarlos y saber cuándo agarrarlos antes de que otros los agarren, ¿no? Eso me parecía bastante interesante, bastante difícil también de manejar, ¿no? Creo que esa es una de las partes estratégicas que me gusta mucho. De hecho, que el tema de tener estrategia con un poco de random, ¿no? Porque los dados tienen algo de aleatoriedad, le puede salir cualquier cara, ¿no? Eso creo que lo hace divertido, porque tú puedes cambiar las caras que quieras. Hay indios que te ayudan a cambiar las caras y que sean las que tú necesitas, ¿no? No necesariamente te puedes atorar en eso. Es posible que un turno la tengas un poco complicado por eso, pero no le quita lo entretenido, ¿no? Puedes pensar de otra forma y puedes solucionar tu problema y estratégicamente puede ser más interesante, ¿no? En verdad, el tema de los dados me parece genial. Me gusta más que tener solo cartas, tal vez, ¿no? Además es bien simple, o sea, las reglas no son tan complejas. Lo más importante es hacer las rutas, ¿no? Y las rutas necesitas 2 tipos de iconos, nada más. De ahí es el juego de cambiar los dados y ayudarte para que puedas tener otras cosas, agarrar indios y poder comprar cartas que te ayuden a alterar todo para que puedas hacer las rutas. De ahí no hay más. O sea, la única cosa que tal vez a veces muy de vez en cuando leo es oye, que no recuerdo qué tipo de icono, por ejemplo, era de aquí, ¿no? Ya era tal, listo, se acabó. No hay nada más. Es muy fácil de aprender. Al tercer turno ya sabes qué tienes que hacer, y el tema de hacer
combinaciones rápidas de utilizar el mismo icono para hacer varias acciones también es súper bueno. Y completar las cartas de descubrimiento rápidamente también te ayuda a tener otro turno, que ese turno te hace ganar un poco de tiempo para lograr hacer lo que quieres hacer rápido, ¿no? Porque en verdad para mí esto es un poco una carrera. De lograr descubrir lo más rápido posible antes que los otros y antes que te agarren las tarjetas, ¿no? Y al final, en verdad, es el que tiene la mayoría de tarjetas, posiblemente tenga más oportunidades de ganar, ¿no? Y nada, en verdad sí, para mí es muy recomendable, yo lo recomiendo bastante. No es un juego caro, como verán, son solo algunas tarjetas, un pequeño tablero y dados. De ahí no hay más. Me parece que también eso lo hace mucho más interesante, ¿no? Es fácil de llevar y lo puedes jugar con muchas personas, o sea, con muchos tipos de personas, ¿no? No tienen que ser muy gamers. Puede ser con tu familia. En verdad me gusta bastante, ¿no? Bueno, eso ha sido. Espero que les haya gustado. Se lo recomiendo bastante. Discoveries, los diarios de Lewis Clark. Muchas gracias por ver. Chau, chau.